Qué hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día. Los ángeles querubines y serafines alaban tu nombre, Señor. Bendito y alabado. Bueno, sí, buenos días, cubanos, para todos los cubanos. Como siempre digo, primero los de acá adentro, los que están sufriendo las consecuencias de este desastre castocomunista, aquí a mi lado, estas penurias. Después un saludo fuertísimo también para los que están afuera y más fuerte para esos que están fuera y ayudan algo a los que están dentro. Y por último, un saludo también para los que gobiernan o desgobiernan este país, para los que han llevado a la ruina este país. Bueno, después de este afectuoso saludo, cubanos de adentro y de abajo, está aquí hoy conversando con el profesor Pedro Albert, profesor de física y matemática. Sí, hermano, tienes los micrófonos. Bueno, ante todo decirle que me siento una doble satisfacción porque estoy en el campo, estoy en contacto con el campo y nací en el campo, me crié en el campo y amo el campo. Sobre todo el campo de Cuba. Sobre todo el de Cuba, por supuesto. Y en definitiva nos alimentamos y vivimos de la tierra. Así que eso es una satisfacción. Me satisface grandemente también compartir con usted, porque yo que lo conozco un poco ya, sé que usted es un ícono de las personas que tienen certeza absoluta en que va a haber un cambio o que ya lo está ocurriendo. Amén. Eso no vamos a tocarlo. En algún momento lo tocaremos. Y usted es un ícono también de la voluntad que se tiene, de la modestia, con independencia de que su estilo guste a unos, no guste a otros, porque en definitiva eso nos pasa a todos. Yo quiero aclarar que... No estamos para gustarle a todos. No, eso le iba a decir. Yo quiero aclarar, dicho sea de paso, que no vine aquí a gustar tampoco. Yo estoy sentado aquí en mi condición de educador, incluso no me siento últimamente como algo que deba ser un activista o que se enfrenta. Mi corazón de educador ha ido abarcando después de atravesar varias penurias. ¿El derecho cívico? Varias penurias, sí. Usted tiene la palabra, maestro, ¿de qué quiere conversar? Ok, el derecho cívico. Bien, yo quiero saber cómo tú has llegado a este convencimiento de que, bueno, de que hay que cambiar el gobierno. Porque si no ha funcionado hasta ahora, yo pienso que no, que de ahora en adelante no va a funcionar, porque tiene el mismo contenido. Eso en física, a ver, ¿cómo lo llevamos a un experimento físico? De que cuando hacemos el mismo, con las mismas sustancias, el mismo experimento da lo mismo, ¿no es cierto? No, pudiéramos para ir un poco más atrás y a un poco de la sabiduría casi que suprema. La Sagrada Escritura dicen que dejes crecer el árbol, que por el fruto lo conocerás. Amén. Amén. Aquí tenemos el país, las condiciones que tiene. El fruto de la revolución de Fidel Castro. Está ahí. Yo no voy a decir cuál es. Obsérvenlo, mírenlo. No tiene que decirlo. Porque vemos mucho los edificios, las calles, el fondo habitacional, los salideros. Pero es que se nos han deteriorado tantas cosas en la esfera moral, ética. Cierto. Que yo recuerdo haber leído hace muchos años, por lo menos esta idea me parece que la saqué de ahí, de un libro muy bueno que se llama Pasión por la Excelencia, de grandes pensadores de cómo funcionan los negocios, las corporaciones, etcétera, que decía que los aviones que más manchas de café tienen en los asientos tienen más probabilidad de caerse. Estudios estadísticos. Dicen, no, pero las manchas de café no tumban los aviones. Pero si los asientos están manchados de café es porque eso anda mal y otras cosas más allá andan mal y más allá andan mal. Y entonces parece que hasta el funcionamiento... Oye, qué clase lógica. Sí. Yo les recomiendo a todo el que pueda que lea ese libro. Eso es un magisterio ese libro. Y entonces yo creo que cuando uno ve el país, cuando uno ve la realidad, uno se da cuenta de cuál es el árbol. Cómo yo veo la situación del país y lo que a mí me parece que se debe hacer
en un futuro mediático. Ok, eso va, pero ya vamos a ir por paso, Bueno. vamos a saber cómo fue que te convenciste para tener una posición cívica transparente. Me decías hace un rato que desde que comenzaste la educación, o sea, a ejercer como profesor, habías tenido algunas diferencias. Yo he tenido choques siempre con la realidad. Por ejemplo, en el año 1978 yo me gradúo y acabándome de graduar me seleccionan para subdirector docente. De mi graduación seleccionaron algunos y dentro de ellos estaba yo. Y yo recuerdo los problemas que tuve porque yo no quería, no acepté nunca, no pude en ningún informe inflar, lo que decimos los cubanos inflar. Yo recuerdo que había un mínimo había que visitar un mínimo, creo que de 22 clases en el mes. Y entonces yo ponía las que yo había visitado y eso me traía serios problemas. Y yo no quiero hacer ese cuento. Eso era eso. Bueno, pero un poquito yo te voy a preguntar de la educación, porque es la rama. Ahí yo estaba chocando ya yo no estaba chocando con las personas, yo no estaba chocando con el régimen. Yo sí estaba chocando con la realidad, ¿me entiendes? Porque decimos, chocar con el régimen, chocar con los dirigentes. Desde la parte cívica y honesta. Cívica, profesionalmente. Profesionalmente, exactamente. Y entonces también me ocurrió mucho con las promociones. Ya no era solamente que tenían que aprobar la totalidad o casi la totalidad de los alumnos. Se dio también el nombre de calidad de la educación. Y entonces ya eran alumnos de 70 a 80, cuando aquello lo aprobado era 70, y de 80 a 90, y de 90 a 95, y tenías que tener alumnos de... Es decir, que había una obsesión ya por... Fanatismo. Dar una imagen que no teníamos, de una realidad que no teníamos. Entonces eso era un globo. Ok, te voy a interrumpir un momento y vamos a dejar ese temita para un poquito más después, a terminar de identificarte, cómo te identificaste como activista, cómo fueron las primeras represiones, por qué. Bueno, la primera represión, yo he sentido represión siempre. Claro, pero directa. A ver, cuando yo sobro en la vocacional, porque no era idóneo, no era el mejor maestro de la vocacional de Peñas de Río, la Federico Engel. Cuando la hacen IPVC, a mí me seleccionan para dar el ciclo de la especialidad en mi unidad. Y resulta ser que después no soy idóneo. No soy idóneo porque digo en el sindicato lo que tengo que decir, porque doy la promoción que realmente se logra, denuncio las cosas. Entonces ahí ya yo estoy chocando, ahí ya yo estoy teniendo problemas. Si yo sobré, entonces yo fui reprimido. Partido reunido, una asamblea, director general, subdirector, no sé qué cosa, y Pedro sobra. Discriminación, exclusión con Pedro. Una exclusión porque chocaba. Yo siempre fui del criterio y lo sufrí, lo sentí, no puedo decir que lo saboreé. Sentí el mal sabor ese de que ese promocionismo fue el engendro, fue la semilla que sembró el fraude, la naturalización del fraude docente. Estoy hablando de mi especialidad, pero vas para la medicina y es lo mismo, vas para la agricultura y es lo mismo. La infladera de globo, la famosa, el cuento de la famosa puerca que le regalan al comandante, que le dijeron, parió 17 puercos, dale tanto a tanto, y dale esto a la población. Entonces imagínate tú, y había parido 3 puercos. Es decir, que hay cosas y cosas en todas las esferas. Yo creo que somos un globo que ya se desinfló, porque ya la realidad ya es tan cruda. Se está desinflando. Se está desinflando, no. Todavía queda una parte oscura. Yo creo que quedan muy pocas cosas oscuras. Yo creo que lo que queda oscuro, yo creo que es las actitudes que tenemos que asumir. Pero recuerda que hay generaciones que aún no conocen mucho del pasado. Bueno, como tú me decías hace un rato, de las primeras conversaciones que tuvieron contigo, o entrevistas, o represiones que tuvieron directas ya el régimen, como régimen militar. Bueno, si ya te refieres, cuando yo entro en esta esfera, que se me ocurre hacer un activismo de algún modo político, no voy a decir por qué, fue también a raíz de un abuso de poder y un ensañamiento de una persona de la familia que llegó hasta las reclamaciones de la ministra y que nos dio la espalda, que yo empiezo a denunciar algunas cosas. Y recuerdo que el 17, 18 y 19 de diciembre del 2019 hice una proclama espiritual desde el Parque John Lennon
aquel parque me gustó mucho porque es espacioso y es tranquilo, abarca toda una manzana. Hice una proclama espiritual allí donde yo hablaba fundamentalmente de la necesidad de ejercer el derecho de reunirnos. ¿Qué tenemos? Tenemos derecho a reunirnos y el derecho que tenemos a manifestar. Detuvieron y después me sometieron a un ciclo de entrevistas por allá. Estuve detenido 2 días solamente, 1 día y medio. Y después en Villamarita sí me sometieron a un ciclo de entrevistas y me citaban 2 o 3 veces semanales. Yo iba y allí le dije las cosas que yo creía. Y allí yo creo que yo le predije el 11 de julio a la oficial que le decía, esto viene así, esto es un proceso. Porque, Agustín, le voy a decir una cosa, los físicos estamos acostumbrados a ver las cosas como proceso, ¿sí? No detenernos en un... Y entonces yo le decía, esto es un proceso porque esto viene así, esto continúa. Y si uno se deja llevar, ¿no? O respeta la metodología del conocimiento científico, al igual que como es válido para las ciencias exactas, de la física, las matemáticas, etc., también es para los procesos sociales. Entonces, es un absurdo pensar que la revolución es algo estático, que esto llegó para quedarse. ¿Cómo usted me va a asegurar a mí que dentro de 25 años, 109, las generaciones que hayan venido están obligadas a que sea el socialismo porque Fidel y Lenin y no sé quién más y Marx consideraron... Es antidialéctico y antimarxista porque Marx dice, bueno, todo nace, se desarrolla y muere. Porque hay una situación ahora, ya no es solamente que reprimen a los que no sean socialistas, es que reprimen a los izquierdistas. Si usted propone una forma, si usted considera, ya, no puede ser. Entonces me decía que esas generaciones que te entrevistaron, hablabas algo que no conocían, que... Sí, mire, los oficiales que los entrevistan a uno generalmente, no sé, tienen 40 años, 40 y pico de años, poco, 50 o algo. En prisión pasaba también igual, cuando estaba en prisión. Y no conocieron los sucesos del año 80, los actos vandálicos del año 80. Yo considero que son actos vandálicos. Sí, cuando te escribían en la fachada de tu casa palabras obscenas como prostituta, delincuente, y bueno, te lanzaban algunos huevos. Agustín, no eran huevos solamente. Hay esa imagen de que tiraban huevos y que los huevos que tiramos ahora nos hacen falta. Agustín, se rompieron tablillas de persiana golpeándolos con una cabilla o con un palo. Yo vi un edificio donde se hizo eso. Yo tuve la suerte y la inteligencia, gracias a Dios, agrediéndolo con cabilla y palo. De que no participé en ninguno de ellos. Yo no me presté para ir. Sí, no, porque la familia, la persona que se iba a ir del país cierra la casa, cierra la puerta, era un edificio en planta baja, y entonces le dieron la vuelta y golpearon por las tablillas persianas con una niña de 6 o 7 años dentro aterrorizada. Y entonces yo desconocía ese salvajismo. Eso se dio, en Peñas del Río se dio. Y por ejemplo, aquí en el Pedagógico Barona, mi difunta esposa estaba estudiando allí, metieron a un profesor en un tanque de basura. Agustín López, lo metieron en un tanque de basura. Y entonces mi esposa, que era una persona muy sensible, muy temerosa, muy valiente a la hora de acero, pero bueno, estuvo más de 1 semana sin ir a clase, porque aquello la impresionó de tal modo que estuvo como más de 1 semana sin ir a clase. Entonces, no fueron huevos nada más, Agustín López. Ahí hubo de todo, Así que yo creo que yo le predije en Villamarita, si la oficial que me entrevistó en el 2019 allí tiene buena memoria y hace fe a la verdad, yo le predije el 11 de julio. Porque me lo imaginaba que tenía que pasar algún día. Porque uno estudia los parámetros que rigen los procesos. Si este parámetro viene por aquí, la economía se derrumba, la depravación moral. Hace cálculos. Hace cálculos, ya esto hasta aquí no da más. Y ahora vendrán de otra forma. Yo los espero de otra forma, pero van a haber estallidos otra vez. Cuando el colapso económico acá sí continúe su ritmo. ¿Y cómo fue que después te llevan a prisión? Me llevan a prisión, Agustín, porque el 11 de julio, la participación mía en el 11 de julio fue de unos
50 segundos. ¿Cómo 50? Por 50 segundos te llamaron a presión. Por 50 segundos, 5 Pero años. sí, ¿qué se puede Bueno, decir sí. en 50 segundos? A ver, voy a hablar con responsabilidad, así que me da dolor decirlo como tengo que decirlo, pero es así. Yo llego al semáforo de Regla y Guanabacoa, frente a la panadería allí, y veo aquella cantidad de revolucionarios con palo allí. Ya mi hijo me había dicho, papi, no vengas, quédate donde está, que la calle está muy mala. Pero bueno, yo no soy muy temeroso y quise ir. Ya se había aplacado todo. Yo sentí un dolor, Agustín. Un cubano contra un cubano. Yo volví a ver el año 80 adelante. A mí el año 80 me marcó para el resto de mi vida. Para el resto de mi vida. Fue terrible. Si yo me emperro un día con el teniente coronel fulano, o con el ministro ciclano, o con Fidel si resucita, le digo, para hablar conmigo, primero pida disculpas por los actos vandálicos del año 80. Y ahora hablamos de lo que usted quiera. Eso a mí me marcó de por vida. Entonces, ya le digo, yo sentí un dolor tan grande. Fue perverso eso Una del año impotencia 80. que yo seguí yo me hizo, de verdad, yo seguí para mi casa con un dolor. Yo llegué a mi casa conteniendo los deseos de llorar. Mi nuera me tenía ahí un dulce, me lo comí, una merienda, un refresco. Y me paré lejos, a una cuadra de la calzada, que es donde yo vivo. Y entonces veo que la calzada se vuelve a calentar, como se dice. Y yo digo, bueno, yo voy a ir allí al menos para ver cómo están las cosas. Realmente yo no sabía qué hacer, porque es que eso no tiene lógica. Eso no es razonable para ninguna mente. Y Para la mente perversa de Fidel Castro sí que puso a los cubanos contra los cubanos y todavía está enraizado eso. Pero es que eso es una irracionalidad fundada en... Es una irracionalidad. Entonces, Agustín, llego ahí y se estaban gritando cosas, ping pong, fuera, abajo la gusanera. Y decía, ay, mi madre, todos los esfuerzos que hizo la juventud fueron perdidos, toda esta generación, esto está perdido. Estamos mucho más atrás que en el año 80. Y entonces... O sea, involucionamos. Involucionamos. Sentí el mismo dolor, pero ya sentí un poco de soberbia. Yo no hallaba qué cosa hacer. Yo me sentí ahí un maestro que se le forma una bronca en el aula. 3 muchachos fajados ahí. Terrible. O un padre que ve 2 hijos fajados. Que no haya qué hacer. Tenga la razón uno o tenga la razón el otro. Que lo dije en las palabras finales del juicio. Lo dije. Pedro, usted tiene derecho a una última palabra. Sí, yo quiero decir unas cositas. Y empecé diciendo, nada más triste para un padre que ver pelear entre sí a sus propios hijos. Yo lo que vi allí una fiscal infeliz, que me perdone, una jueza que no sé en qué se fundamentó las cosas que hicieron, las sanciones que dictaron, con un informe que da risa y llanto. Por ejemplo, me pusieron 9º grado, que no tenía reputación en el barrio, cosas así. Entonces, vi en el año 80 una situación dolorosa. Vi el 11 de julio una situación dolorosa. Más dolorosa todavía. Y vi en el juicio una situación más dolorosa todavía. Vi una foto, vi un fruto que me está diciendo de qué es el árbol. Un proverbio bíblico. El árbol podrido de la revolución, sí, yo he dicho. Cuando tengas duda sobre un árbol, déjalo crecer, que por el fruto lo conocerás. El mismo fruto del año 80, como yo lo aprecio, el mismo fruto del 11 de julio, el mismo fruto del juicio que me hicieron. Ese es el árbol que tenemos, esa es la realidad que tenemos. Mi posición no quiero que sea en lo adelante tan contestataria. Hasta aquí he luchado contra todas las banderas y me han traído hasta esta situación. Creo que a partir de ahora debo ser un poco más analítico. Para responderle lo que me preguntaba o concretarle, mi participación ahí fue 50 segundos y caminé 50 metros. Y le dije, oficial, yo supuse que fuera oficial, usted está grabando a los que no son comunistas, grábeme que yo no soy comunista. Y caminé diciéndole, no soy comunista, grábeme que no soy comunista. ¿Eso nada más? Eso. ¿Eso nada más, Entonces, Pedro? Sí, entonces ya que me le acerqué bastante al muchacho, que por cierto sale en el video, no me toques, yo no iba a tocarlo en ningún momento,
lo que me la acerqué para que... Entonces cuando ya yo me voy retirando, empiezan a gritarme cosas, ¿no? Los revolucionarios empiezan a gritarme cosas. Escoria, ponte a trabajar, vago, delincuente. Entonces yo le contesto algunas cosas desde el medio de la calle, porque estaban ellos en el centro de la calle, armados con sus palos, y por una acera y por la otra estaban las personas allí normal, que habían unos cuantos, habían bastantes. Y entonces le dije yo, mira, tengo callos en las manos de trabajar, trabajos manuales, porque no quepo en mi profesión, por el fraude y el globo que es este país. Pues, allí le dije también lo del asesinato moral ese que hicieron, que incluyó hasta la ministra que nos dio la espalda también. Y Agustín, entonces, va para la perseguidora, va a Valle Grande, 5 años ya, y se acabó el cuento de Pedro. Antes que continuemos, porque está muy interesante lo que me estás contando, porque no solo hay violación de derechos, sino hay un tipo de fascismo sin llegar a los hornos de los campos de concentración. Casi te están introduciendo un horno de campo de concentración, y solo por ser cívico. Bueno, yo quería aclarar para ti y para todos lo que se habla de contestatario, porque se ha satanizado mucho a la oposición en Cuba, calificándonos de contestatarios, por ser solamente cívicos, honestos, honrados y decir la verdad. Contestatario es un término utilizado Sí. por el gobierno para un poco que denigrarnos. Pero nosotros solamente, como tú, como yo, como lo estamos ejerciendo aquí, ejercemos los derechos humanos, de la cual Cuba es signataria, firmante y gestora desde el año 1948, solamente que no pedimos permiso para ejercer nuestros derechos. Los ejercemos y ya. Entonces, todos nosotros, los defensores de derechos humanos, los que hablamos la verdad, los que somos transparentes, con honrado, con honor, decimos lo que sentimos y lo que pensamos, sin ejercer violenta, estamos calificados como un flagelo a la sociedad. Y esos calificativos que te intentaron imponer, quizás muchos de los que estaban ahí son los que los tienen. Son los vagos, delincuentes, porque hay una gran parte de delincuentes que utilizan, por su perfil psicológico, los utilizan en las fuerzas represivas. Y bueno, quería aclarar eso, y ahora tú continúas con tu proceso de allí para Valle Grande y después para el juicio. A ver, yo no quisiera hablar mucho más de mí. Bueno, no, pero es que a mí Sí, me hace interesa falta, como yo sé que periodista, a mí Sí. me interesa hacerte esas preguntas. E incluso quisiera, si el término de la conversación usted lo permite, llegar más bien a qué es lo que vamos a hacer, o qué es lo que estamos haciendo algunas personas, y cómo debemos darnos diferentes cosas, y yo darle el criterio que tengo respecto a eso. Por último, con respecto a estas cosas que decíamos, de la palabra contestatario, siempre se busca una palabra. Gusano, disidente, es decir, se ponen palabras. Terrorista. Escoria, pagado. Pero si usted va y lee en las palabras que a los intelectuales, por ejemplo, él decía, un intelectual deshonesto sabe lo que tiene que hacer. Ya está poniendo la palabra deshonesto. Y los que son honestos y no le cuadran lo que usted está haciendo, comandante, es decir, que siempre aparece la palabra, la suposición. Y entonces, si nosotros vamos a otras personas que han pensado con seriedad en esto, mentes brillantes. Mayakovsky decía, sé la fuerza que tienen las palabras, son campanas que tocan a rebato. Y que se vaya a la escuela, tocan a rebato, tocan a impulso, tocan a pasiones. A fanatismo. Vamos a Erasmo de Rotterdam, que decía, Dios repartió las pasiones por todo el cuerpo y dejó a la razón un recóndito lugar de la mente. Entonces, Profundas palabras, profundo pensamiento. Entonces yo me guío por esas cosas. Estamos hechos de palabras, de excitar a esas pasiones, de rencores, de odios, de rencores, de separación. Y entonces yo no soy quien para condenar, no quiero meterme en ese terreno, quiero que usted me respete mi condición de educador. Estoy trabajando en buscar mi condición cívica y de educador. Y lo que emane de ahí, que pueda resultar de algún liderazgo o de alguna guía espiritual, de algún ejemplo que dé, ese sea el resultado. Porque, toda buena obra es bendecida. Sí. Y si eso es buena obra,
Bueno, Se puede certificar, se puede corroborar que es buena obra. corroborar que bueno. Y siempre aporta algo. La más simple de las existencias modestas siempre nos dejan una enseñanza. A ver, yo me he buscado Quiero problemas. quiero que sepas algo. Mira. Por eso, por tu transparencia, por tu honestidad, por tu honradez, por tu civismo, es por lo que tú estás aquí hoy. Voy a aprovechar, Agustín, magnífico momento este para hacer una aclaración. Algo que me ha traído problemas con más de un intelectual ya, y no intelectual, pues, activistas muy responsables, y me han dicho, Pedro, lo que yo no sé por qué tú planteas, por eso voy a aclararlo aquí, por qué tú planteas que los intelectuales son los que se tienen que replantear el país. Quiero aclarar eso. Eso se puede quizás decir de distintas formas. Yo lo voy a aclarar del siguiente modo. No todas las personas tienen la capacidad para tener una visión general o lo suficientemente general del fenómeno que realmente sirva de coordenada para todos. ¿Me entiendes? Y esa es la primera aclaración, que hay personas que es que no están preparados para eso. Yo lo viví, hay muchachos ahí del 11 de julio que no saben expresar las ideas de la forma que las expreso yo, pero los hay que no son intelectuales, es decir, que no son graduados, me refiero, no son universitarios, y son más intelectuales que yo, porque hablan, y eso se da en la calle, eso se da en todos lugares. Así que esa es la primera aclaración. Y la otra sería que cuando yo digo intelectuales, no importa que sea graduado universitario, no, me refiero a personas que sean capaces que tengan razonamientos lógicos. Intelectual de intelecto, que tenga un intelecto, que tenga un arsenal de conocimiento, lo haya adquirido en un aula de la universidad o dándose cabezazo en la calle y leyendo libros por la noche, de forma independiente, ¿me entiendes? O de forma autodidacta. Es decir, que yo creo que las personas que estén un poco más preparadas son los que están llamados a elaborar una coordenada. Agustín, porque es que no hay coordenada. No tenemos una coordenada. Me alegro que toquemos el tema, ese tema. No hay una coordenada para regirnos, porque no tenemos gobierno. Yo no considero que lo que existe es un gobierno. Hay una representación. Pero dentro de la oposición tampoco hay una coordenada. A eso. Hay un grupo de militares ahí, militares, que bueno, están manteniendo las cosas a través de los mecanismos estos de represión que tienen, y lógicamente eso no puede ser una coordenada para encauzar la nación, ¿me entiendes? Entonces cuando vas a la oposición te das cuenta que lo que se está haciendo es periodismo. Y le voy a decir algo. Y a veces derroche de valentía en términos individuales que no conducen a la sociedad a un triunfo. Malgastan balas, recursos, mente. Entonces, yo creo que la política la hacen los políticos y puede dar dinero. El periodismo lo hacen los periodistas y puede dar dinero. Agustín, la historia la hacen los estrategas y casi nunca da dinero. Hacer historia cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta la libertad como me costó a mí, y puede costar la vida como me pudo haber costado a mí en las huelgas de hambre. Entonces yo no estoy tratando de hacer historia, yo estoy tratando de ser un educador en la medida de mis posibilidades, y ya seré un pedacito de la historia. Algo tengo que ser, ¿no? Aunque sea una molécula, que tendré un alcance hasta donde sea posible. Porque le voy a decir algo, yo tenía la imagen de que cualquier opositor siempre tenía una aspiración política, una aspiración. Hay que ver la cantidad de personas que lo que quieren es que se produzca un cambio, contribuir a que ese cambio sea lo menos violento posible, que es lo que me interesa a mí. De que nos interesa a ambos y a muchos más. Y a casi todo el mundo. Entonces, ¿por qué digo esto de que se produzca el cambio? No, para mí ya está aconteciendo. Y está aconteciendo de forma violenta, como fue el 11 de julio. Entonces hay que tratar de que sea lo menos violento posible. Y ahí es donde estoy trabajando. Tratar de que sea lo menos violento posible. En mi condición de educador, yo quisiera plantear las cosas como las veo. De hecho, las estoy planteando como las veo. Y tratar de avalarlas con mi actitud. Dentro de poco voy a tener que asumir actitudes, me parece, nuevamente riesgosas. Muy riesgosas. Porque cuando vaya allí al tribunal el día 17...
¿Está citado para el día 17 en el tribunal? Sí, ya llegaron los papeles porque había apelado, uno de los muchachos apeló y entonces ahora fue que llegó la apelación y estaban todos los papeles porque somos 11 en el caso y entonces vamos a ver qué condiciones me piden y vamos a ver si yo, en mi condición de hombre, elementalmente de persona, yo puedo admitir que por decir que no soy comunista, que me firme que yo no soy comunista, hay que meterme 5 años de prisión. Y ahora tengo yo, ve, firma la semanal, firma mensual, no puede salir de la provincia. A mí me parece que es mejor morirme que obedecer a eso. Y le digo algo, estuve en prisión 1 año, conocí la prisión, pasé por distintas galeras, no le tengo miedo a la prisión. Si cometo un error, un delito, y tengo que volver a prisión, puedo asegurar que voy sin miedo. Pero en este caso va a ir a prisión y por ningún delito. Pero no puedo, yo no puedo aceptar eso. De eso no quiero hablar más. El Ministerio del Interior sabe bien cuál es mi posición, mis amistades saben cuál es mi posición, mi familia sabe cuál es mi posición. Mi hijo le dijo al oficial en la última huelga de hambre, porque siempre llaman para a través de la familia tratar de ablandarte o de resolver la situación. Y mi hijo le dijo, si quieren, quédense con el cadáver. Así es que ahí la mesa está servida. De eso no vamos a hablar más, vamos a ver qué viene. Yo voy para ahí el día 17, a ver qué me dicen, porque es que no lo puedo aceptar como hombre. Como decimos el cubano, me están pasando el pie, Agustín. Además, eso es, en los está carnavales, en contra de tu dignidad. me están pasando el pie, como se dice en la calle. Pero es que como educador no puedo admitir eso. ¿Cómo el médico va a coger, le va a poner algo ahí para bajarle la presión? Pues la tiene alta, si usted sabe que le va a descompensar el corazón o le va a reventar los riñones. No puede. Esa inyección no puedo ponérsela por esto y esto y esto. No puedo admitir esa humillación. Ni por mí, ni por esos muchachos del 11 de julio que dejé ahí en las prisiones. Ni por el ejemplo que debo dar para la nación que yo espero que haya que construir. Te voy a decir algo muy personal. Yo estoy contigo, pero no estoy con tu huelga de hambre. No apoyo la huelga de hambre. Eso me lo ha dicho todo el mundo. Estoy dispuesto a, si hay que ir a protestar a la prisión, si hay que ir a protestar al tribunal, si hay que ir a protestar frente al Palacio de las Convenciones, si hay que ir a protestar frente al gobierno en el Capitolio, estoy dispuesto a hacerlo. Pero no apoyando tu huelga de hambre, sino apoyando tu actitud cívica, humana, cubana, patriótica y cristiana. Muchas gracias. Hasta el final voy contigo por eso, no por tu huelga de hambre. Bueno, yo respeto su criterio, le agradezco su actitud y es que si no cambian las cosas. Bueno, vamos a retomar un poquito, vamos a ir un poquito atrás, porque quiero retomar el tema de la educación, que es en lo que, según me has dicho, trabajaste 22 años. Y quisiera que me destacaras un poquito más los fraudes, la corrupción, el fanatismo educativo que existe, que ha existido. Quisiera que me destacaras algo. A mí no me gusta personalizar los sucesos porque en definitiva ninguno... No, ahora no personalizando. Sí, no, ahora mirándolo desde un contexto general. Pero es que lamentablemente tengo que personalizar. Claro, si era un miembro del sistema educacional cubano. Yo creo que la naturalización del fraude, donde hayan estudiantes va a haber intentos de fraude. Los muchachos se tratan de fijar siempre. Eso... Sí, pero es muy distinto a cuando sale del seno de la... Pero otra cosa es cuando el maestro se hace copartícipe. Y otra cosa es cuando hay dirigentes que se hacen copartícipes. Y, yo creo, y entonces eso se ha hecho natural. Una cultura educativa. Agustín, en Playa, las pruebas finales de matemáticas tenían un precio, yo me quedaba frío con eso, los comentarios de los muchachos decían... Y se han descubierto eso algunos. Sí, entonces a veces se cogen, otras veces no, porque ahí hay dinero. Y entonces esa naturalización del fraude, yo creo que nace de la quizás buena intención del promocionismo, a mi modo de ver, que Fidel le orienta al gallego Fernández que lo encauce. Un promocionismo para que el mundo vea que aquí, ¡fuácata! Es duro. No me gusta personalizar.
Pero yo creo que esa fue la semilla que se sembró para dar ahora este fraude académico naturalizado que tenemos. Yo me erizo. Los muchachos están aprobando, Agustín. ¿Cuántos repitieron? Nadie. ¿Y cuántos saben el contenido? Tampoco. Entonces hay un desfasaje ahí tan grande entre el conocimiento real que tienen los niños, los alumnos, y lo que deben saber es demasiado grande. Siempre hay esas diferencias. Ningún alumno se va a aprender. Dime tú, un alumno que dé 11 asignaturas, sabérselo todo de las 11 asignaturas. Pero bueno, para eso es que se evalúan los aspectos que son fundamentales, otros no. ¿Te das cuenta? Para que los alumnos que no tienen con esa capacidad, bueno, aprueben con 60 y otros tengan la oportunidad de tener 100. Unos tienen 100 en otra asignatura y suspenden otra. Unos son muy buenos en las ciencias exactas y otros son en las letras. Esas cosas son naturales. La diferencia es natural. El instinto de fraude y situaciones de fraude siempre se dan. Pero que sea natural, que están comprando pruebas, que están vendiendo pruebas, que a veces te cogen, otras veces no te cogen. Pero voy ahora a otra cosa. No es solamente que compro pruebas, vendo pruebas o le hago regalos al maestro para que apruebe. Es que el maestro se busca un lío grande cuando le suspenden muchos alumnos. Entonces está lo que se llama aclarar el examen. Entonces hace una aclaración del examen que prácticamente es decirle la respuesta. Que en la naturalización del fraude intervienen ya los fraudes que son los más corruptos, que es el caso de que el maestro o algún dirigente entre en la compra y venta de pruebas. Pero hay otro también, que no es precisamente porque se compre, se venda, sino el regalo para el maestro, para que el alumno lo apruebe, los padres le hacen regalo, etc. Pero hay otro más, que ese es mucho más frecuente, y es que el maestro, cuando le suspenden muchos alumnos, se busca un gran problema. Con la dirección de Con la dirección y con el poder popular y hasta con la ONU, yo creo que por ahí para arriba. O sea, está casi obligado, por todas partes está casi obligado a fraude. No. Si tú no vas a dar una buena promoción, no vayas para la escuela que te van a linchar. Entonces tienes que fajarte ahí con esos alumnos que de por sí traen poca base de grados anteriores. Y bueno, ya te digo. Entonces, los maestros a veces pasan aclarando la prueba, que yo digo, pero no están aclarando la prueba, lo que están aclarando es la respuesta. Porque, bueno, puede haber una pregunta que se preste. Profe, esta pregunta 3, acláreme la pregunta. Entonces, mira, esa pregunta, me aclaran la pregunta. No, lo que te aclaran es ya la respuesta. Entonces, sí, usted se ríe, pero bueno. No, pero es que me río, pero con dolor. Con dolor. Y es cierto, yo le digo que eso es cierto. Y es bastante generalizado. Eso es naturalizado. Entonces llegamos a otra cosa. Eso sí es ya indeseable, eso es un extremo. Ya no es solamente el maestro de la asignatura. Maestro copiando en las pizarras las respuestas. Duro. Fuerte. Y eso no le voy a decir que está generalizado. Hay que ser honesto. Pero si se da, no hay problema ninguno. Entonces, cuando este señor que está aquí ha chocado con eso, una y otra vez, se vuelve un contestatario, se vuelve un... Por eso te aclaraba ahorita lo de contestatario. Un gusano. Un subversivo, ya pasé por la categoría de gusano, no sé ahora qué cosas me van a poner. Terrorista. No sin armas. Terroristas pacíficos. ¿Cómo se consiente terroristas pacíficos? Hombres de paz, porque entonces, nosotros somos hombres de paz. Entonces, Agustín, hemos hablado de la educación. La carencia de maestros, eso es terrible. Aquí mismo hay una situación aquí en el Globo. Primer grado no tiene maestro. Los padres de los pequeños niñitos están pagando particular 100 pesos diarios. Sí. 100 pesos diarios, pues porque no tienen maestro. Entonces, hay un éxodo de maestros. Ahora hay doble éxodo de maestros. Maestros que se van del país, que se graduaron ya y tenían un dominio más o menos del trabajo y se van del país, y otros que se van del oficio. Entonces se van a trabajar para una cafetería que le pagan, no sé, trabaja si el día completo 500, 200, 1000 pesos, no sé. Y entonces en el aula tienes que soportar las malcriadeces de los muchachos, las malcriadeces de los padres, las malcriadeces de todo el mundo ahí, y a veces el salario no te da para sazonar los frijoles. Cuando te compras un repollo col y un mazo de una ristra de ajo, 2 repollos col, ya se te fue el salario. Entonces imagínate, hay un éxodo y entonces hay que buscar a alguien que dé las clases. Ahí están poniendo muchachos de la universidad,
Bueno, Y vamos a hablando ver. de Éxodo, ¿quieres que hablar algo sobre la crisis que ha ocasionado en la frontera el éxodo de migrantes? No exactamente de eso. Yo no me siento preparado para hablar exactamente de eso. Ok, ok, Pero no hay quiero, problema. pero quiero hacerle un cuentecito aquí rápido, una anécdota aquí rapidito, 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 rapidito. En el 2007 yo hice un escrito de 37 cuartillas. Yo digo que es un libro, ¿no? Que no se haya editado, que se llama Mente, Religión, Humanidad. Y yo hace poco lo decía en un video que creo que ya está en mi muro, que yo decía que no había explicado con profundidad o no había tocado, no había querido tocar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y que ahora me arrepentía de haberme arrepentido. Porque yo lo escribí un poco y después lo quité. ¿Se da cuenta? Y ahora me arrepiento de haberme arrepentido, de haberlo quitado. Porque esto yo lo preví. Cada día se van a ir más. Porque el descalabro moral es así, la falta de empleo es así. Entonces, imagínense usted, yo preví más o menos que estas eran las cosas que iban a pasar. Esas cosas que son espontáneas muchas veces tienen una componente aleatoria que ni los propios gobiernos las pueden explicar. Como en los fenómenos de la naturaleza, usted tira un dado y usted no puede explicar si va a caer 6 o 9, 6 o 6 y 3 o 4 y 2, si tira dos dados. Y si tira uno solo, usted sabe si va a caer el 1, el 6, el 5, porque eso es un poco aleatorio. Yo creo que eh, ahí están interviniendo muchas cosas aleatorias, que son las que en definitiva van a determinar también un poco el futuro del país. Porque Agustín, nosotros ya perdimos la independencia y perdimos la soberanía, porque el país se destruyó, el fondo habitacional se destruyó, el fondo eh, viales se destruyó, acueducto alcantarillado se Es destruyó. una ruina el país, eh, pero entonces, a ver, es una ruina ruina física y espiritual. física y moral y espiritual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto tiene que hacerlo alguien. Nosotros no nos podemos levantar solos. Por eso le estoy hablando de estas cosas. Entonces, ya en Estados Unidos es donde más cubanos hay, en el Sí. exilio. Entonces, eh, la otra parte que esté en España, que estén por ahí, están en el exterior. Por eso yo le decía, Estados Unidos, además de ser el país que más cerca tenemos, es una potencia económica, etcétera, tenemos ahí casi la mitad de la población. Porque el que no está allí tiene familiares que quieren ir para allí. Entonces, eso lo tendrán que revisar otras personas. Yo no soy el que me toca revisar eso. Pero, a ver, de lo que yo sí estoy convencido es de que la independencia la perdimos. Porque perdimos la estructura económica en todos los órdenes, en todas las esferas. Perdimos, es que lo perdimos todo, estamos destruidos. Entonces, alguien tiene algún agente externo de otro país, tendrá que hacer inversiones, pero no es invertir, es hacer las cosas, Agustín. A ver, vamos a la ganadería, vamos a tratar de comer carne de aquí, carne de ganado, carne de res de aquí. El toro monta a la vaca o es inseminada y entonces pare a los 9 meses. ¿Y los huevos de la gallina? Espérate un momento. Vamos Pero, a esa ¿y, parte, a la parte y avícola. cuántas vacas tenemos ya para echarle el toro? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a traer las vacas? Suponiendo que me traiga las vacas. Y el toro o la inseminación ya va a parir a los 9 meses. Y cuando esa novilla puede recibir toro, es decir, la hija de la vaca, a los 2 años y 9 meses más, Agustín, el primer litro de leche lo vamos a sacar dentro de 4 años. Bueno, pero yo quiero. Agustín, esto es serio, Tócame la no parte. se ría. No, yo me estoy riendo. Como decía, Te dije que yo como me decía río cuando lo. el Pero doctor vamos. no se ría, que esto es serio. No, te estoy hablando, bueno, Mira, la pero es gallina, verdad. mira, esa gallina me pone un huevo Mira, todos los mira, días. mira, mira. Suponiendo, a ver, el abracadabra es, ya tiene ahí todas las vaquerías y ya están las vacas. Y ya el doctor es, suponiendo que ya estén ahí ya a partir de ahora, 9 meses para que esa vaca se prenda. 2 años. Para que para, entonces empezaba a coger un buchito ahí. Entonces, 2 años para echarle toro a la otra novilla, para cuando para a los 9 meses, entonces, 9 meses y 2 años, suma eso, entonces es que las hijas de esas vacas van a dar el primer chorrito de leche. El vaso de leche de Raúl está lejos. El doctor Espinosa, no te rías que esto es serio. Pero y entonces la gallina, a ver, ya tiene la gallina ahí. Y él piensa,
Entonces, no podemos hacer nada. Mire, yo le voy a dar un consejo. Bueno, usted lo ha hecho. Yo estoy seguro que usted lo ha hecho. Y yo lo hago mucho. Le doy un consejo para las personas que me están viendo. No se guíen por lo que yo pienso, por lo que yo he dicho. Guíense más por lo que ustedes ven. Caminen en la ciudad, que caminen en el campo, que caminen y observen cuántas personas ustedes ven produciendo algo. Porque no quiero caer, voy a decir una palabra que está prohibida aquí ahora. La voy a decir ya. Usted llegó a la MIPYME y lo que está defendiendo, usted no está produciendo. Está comercializando algo que trajo no sé quién, olvídate. Llegas a otro lugar y lo que está vendiendo no sé qué y compra no sé cuánto. Y llegas y llegas y llegas y llegas. ¿Cuántas personas hay produciendo alimentos o produciendo ropa o produciendo zapatos? Las fábricas están todas colapsadas, Cada día en el sistema gastrocomunista, todas colapsadas, derrumbadas, sin funcionar. No es que funcionan de forma ineficiente, es que ya, un colapso. tú sabes que existen dos tipos Entonces, de, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. existen dos tipos de fuerzas productivas, la fuerza vinculada directamente a la producción y la no vinculada directamente a la producción. A partir de 1959 comenzaron a disminuir la fuerza vinculada directamente a la producción y a aumentar las no vinculadas directamente a la producción. Y hay un desequilibrio ahora, pero engendrado por el castrocomunismo. Ahora te voy a hacer una última pregunta. En tu apreciación, ¿tú crees que la solución de Cuba está en la calle de adentro, acá, en otro 11 de julio organizado, planificado y con objetivos claves que pacíficamente el gobierno no pueda controlar? A ver, pueden ocurrir muchas cosas que uno no las prevé, pero el colapso económico es progresivo. La inconformidad de casi todo el pueblo es progresiva también. Entonces eso debe desembocar a una nueva situación de esta índole. Quizás sea parcial, quizás haya alguna persona joven. Yo quisiera tener 37 años ahora para meterle el pie a eso hasta donde yo pueda, Pero a lo pero mejor no no lo tuviese la sé. experiencia. No, no, bueno, ¿Y, tú quizás otro crees se entonces? sí, le voy a decir, muy importante que exista esa coordenada de la que yo hablaba ahorita, para que las personas sepan por dónde guiarse. Yo creo, mire cómo yo veo el fenómeno. Hay un aparato vamos a decir, de dirección para ser respetuoso. Hay un aparato de dirección en el país y una buena parte está para reprimir. Y de esa otra parte, que no está en función de reprimir directamente, está en función de algún modo, yo diría, de atajar, de evitar que se produzca eso. Y el nivel de inconformidad del ciudadano sigue creciendo. Las necesidades siguen creciendo. Dice que cada día aparece una dificultad nueva. Vaya a renglón alimentario, de la salud, que son los que más golpean, el transporte, todo. Entonces, eso tiene que desembocar a algo. Y yo preveo que va a tener algunos componentes violentos. Yo pienso que para Lo que no queremos. lo que no queremos, yo pienso que para amortiguar un poco esa violencia, las personas que le decía ahorita tengan el intelecto sacado de una universidad o manejando guagua, que sean capaces de expresar ideas, tienen que asumir actitudes cívicas responsables y tenemos que lograr una coordenada para decir, cabero, la situación del país es esta y la actitud debe ser esta. A mí me gustaría el pueblo en la calle, muy pacíficamente, pero eso siempre se produce Sí, siempre hay con actos violencia, violentos y actos violentos. provocados siempre A ver, por el mismo engendro sí, gubernamental que quiere imponer claro, el totalitarismo y provocar, bueno, la parte esta represiva necesita que sea violento para tener un pretexto, así que ellos pudieran tener una componente en eso. Pero además también hay personas que salen un poco irresponsables, ¿te das cuenta? Y eso va a ocurrir, no sé la forma. Yo quisiera que sea de la forma menos violenta posible. Lo otro, que sería ya una ilusión, que a nivel central, a nivel de ministerio,
se vayan defendiendo ideas dentro de los mismos dirigentes de que hay que ceder, de que la solución no puede ser violenta, porque tienen que ceder. Al final, ellos van a ceder. Te considero una persona de pensamiento bastante profundo. Vamos a hablar un poco de esos intelectuales que piensan con profundidad, que primero ponen la parte humana, racional, y después lo demás. Te considero una de esas personas bastante avanzada en estos aspectos. Te preguntaría, tu modesta opinión, ¿crees que lo mismo la oposición, la reacción, la disidencia, como se le quiera llamar, dentro de Cuba, debe unificarse más con la disidencia, con la del exterior, o sea, con los cubanos del exterior? Debemos compactar hacia una dirección determinada, hacia una organización, como ha sucedido en otras partes del mundo. ¿Cree que todos nos deberíamos enfocar en ese aspecto para lograr un cambio con paz, sin muertos, sin sangre? Me has hecho una pregunta. Difícil, pero no, 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 no es para ti, no es difícil. bueno, le voy a decir como yo lo veo. Albert Einstein decía que si no podías explicarle un fenómeno a tu abuela, era porque no lo habías entendido, porque el universo no era completo. Que una vez que lo entendía era sencillo. Agustín, las cosas silvestres tienen más valor que ninguna otra. Una flor silvestre, salida en la manigua ahí, se batió contra todo porque está ahí, contra viento, fieras, bestias, la lluvia, el sol. Entonces, ¿cree que eso es lo que debemos hacer, verdad? Yo quisiera que, Duele, ¿verdad? Duele, yo sé que duele. yo quisiera que la flor fuera silvestre. Salida de aquí, de nosotros, De dentro. sí, de dentro. Pero Agustín, es que no podemos hacer nada, hasta para alimentarnos, Agustín, y calzarnos necesitamos de los que están fuera. Dependencia. Entonces, bueno, a ver, Por eso yo hablo de unificación, para decírselo, vamos a decir un tal. de sincronía. Me gustaría que hubiese un, yo creo que tiene que ser aquí donde tiene que estar el centro de lo que después se pudiera convertir en un tornado. Si logramos hacer algo serio aquí, nos van a ayudar. La dignidad se identifica, la honradez se identifica a la legua. Como usted ve la flor silvestre y la belleza de la flor silvestre emana. Lo que surge aquí, si aquí surge algo genuino, algo, vamos a ser muy, muy apoyados. Porque, a ver, Agustín, ¿por qué vamos a gastar nuestras energías en pensar que si el presidente debe ser de fuera o de dentro, militar, civil? Vamos al momento histórico en que estamos. Vamos a lo más mediático, a lo que hace falta ya, reunirnos y ver cómo podemos evitar el camino de una guerra civil. Todas las personas que tengan coraje para hacerlo. Juntarnos en torno a asuntos concretos. No importa si usted está en España, en Groenlandia, en Japón o en Estados Unidos. Los asuntos concretos de aquí, usted, voy a decir algo, que me perdonen los youtubers, estos muchachos que allá afuera hicieron muy popular ahí las llamadas esas que me hizo Luisito, le dedicaron horas, todos ellos, los influencers, los youtubers. Y entonces yo digo, ¿por qué no le dedicamos esa misma fuerza, ese mismo tiempo a lo que está pasando con muchas personas aquí? Aquí hay personas que están haciendo cosas, Sí. que están haciendo cosas muy concretas, que después su pensamiento sea izquierdista, derechista, centrista, que le dé una componente educativa o que le dé una componente de protesta o de exigencia, pero están haciendo cosas muy concretas. Me gusta citar los ejemplos que conozco, los que más conozco, y entonces se me quedarían muchas personas que están haciendo cosas que yo no las conozco. No los podría citar todos, pero por ejemplo la doctora Lina está saliendo ahí en Matanzas, en el parque, los días 18. Eso es una actitud determinada. Y después ella puede tener errores en concepciones o virtudes, pero está haciendo cosas muy concretas. Dagoberto Valdés, mire cuánto tiempo lleva con su proyecto de Convivencia ahora, desde que era la revista militar anteriormente. Son cosas muy concretas, personas que se han mantenido ahí. Eso hay que prestarle el máximo de atención por todos. Yo creo que esas cosas tenemos que juntar. ¿Por qué no nos podemos reunir en La Habana, el patriota de Camagüey, el de Holguín,
Antonio Quintana Bonachea, Agustín, Pedro, Guillermo, Fariña. Dagoberto Valdés, Guillermo Fariña, si viene, y 4 más. Y Cuesta Morúa. No, porque Cuesta Morúa no celebra el 1 de mayo. Cuesta Morúa celebra no sé qué cosa. Porque, no, yo creo que estamos llamados cada cual a hacer sus cosas. Si nosotros estamos aquí, tenemos que concentrarnos en las cosas que podemos hacer aquí y decirle a los demás que necesitamos de ellos. Y lo que deben hacer las personas que están fuera, yo no lo voy a decir. Pero sí puedo decir lo que me gustaría que ellos hicieran. Porque ellos sí pueden hacer lo que no podemos hacer nosotros, desde el punto de vista tecnológico y de recursos. Junten voluntades de los distintos partidos en torno a determinados problemas, hagan un gobierno provisional. No sé, Agustín. Eso que lo piensen ellos, porque ellos sí pueden hacerlo. Porque yo salgo, ya ahora yo estoy aquí, yo no sé si me están esperando ahí para recogerlo. Usted sabe, yo tengo 5 años por la cabeza, que voy el día 17, pero yo estoy aquí por confiado. Es verdad, mentira. Pero esa gente sí pueden reunirse. Vamos a hacer un gobierno provisional. Va y te ponen a ti de presidente en vez de uno de ellos. No me gustan los cargos políticos. Pero bueno. Sí, es un ejemplo. Pero a ellos, a muchos de ellos sí les interesa. Y bastante. Entonces, lo que pueda, yo te digo lo que a mí me gustaría que hicieran ellos. Que junten voluntades, no ideologías. Porque si vamos a juntar todas nuestras ideologías en una sola, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Todos vamos a saltar iguales, las orejas largas, todos blancos y las paticas delante más cortas de las... No. Juntar voluntades en torno a sucesos determinados. No olvide que las categorías filosóficas no son por gusto. Los fenómenos existen en el espacio y en el tiempo. ¿Sí o no? Entonces, hay que juntar voluntades en torno a un fenómeno determinado, en un tiempo determinado y en un lugar determinado. Agustín, quiero poner un ejemplo. No me gusta estar revisando mucho a la oposición, porque hay todo el que haga algo es digno de admirar, y sobre todo si lo hace aquí en Cuba con tantas dificultades de todo tipo. Quiero poner un ejemplo que lo sentí y no encontré forma de decir. Cuando estuvo aquí el señor Borrell, por la Unión Europea, criticamos a Borrell, criticamos a Canel, criticamos. ¿Y qué hubiese ocurrido si 23 personas, 37 o 48 o 9 hubiesen hecho un documento de solicitud con el cual estaban de acuerdo 14.000 personas? Nosotros 9 vamos para el Capitolio a decirle a Esteban Lazo que cuando llegue Borrell queremos hablar con él. ¿Hicimos eso? ¿Los de adentro hicimos eso? No lo hicimos, Agustín. Entonces vamos a criticar a Borrell, hay que criticarlo. Critíquenlo ustedes que son los especialistas, yo no soy analista político. Pero hay que hacer. Pero vamos a analizar. Yo no critico, pero analizo. ¿Y por qué él vino, hablando en términos, ¿no? Lo que le pareció, lo que es, y se fue? ¿Dónde? Y nadie le salió realmente al paso. No, 25 personas. Él va a venir la semana que viene, por ejemplo, y ya hace 4 días, 10 días que fuimos allí. No sé, te digo Esteban Lazo, el presidente, no sé cómo funcionará eso. Queremos un contacto con Borrell, al menos de 1 hora. Y hacérselo saber a él, y hacérselo saber a la Unión Europea. ¿Dónde juntamos nosotros? ¿Cómo juntamos nuestras voluntades para cuando Borrell viniera? Lamentablemente, Agustín, de ninguna forma. Estamos claros en eso. Usted puede ser derechista y yo izquierdista. Pero los dos teníamos que decir las mismas cosas a Borrell. Y usted, y yo, Juan, Pancho y José nos vamos para el Capitolio ahí. Y además, lo hicimos así para la Unión Europea, ONU y todo eso. Queremos que cuando ese señor venga aquí, que no deje de atender a eso. Porque Dagoberto es una personalidad del pensamiento en Cuba. Por su trayecto, por sus cosas. Y si vino Borrell aquí, ¿por qué no pudo haber estado ahí el doctor Fernando? Que se está derritiendo. Fernando se está derritiendo detrás de los familiares de los presos políticos, sobre todo del 11 de julio. Mira, Fernando tenía que haber estado ahí. Quizás yo, por mis características de ser un preso del 11 de julio, debía haber estado ahí también. Pero bueno, si había otra persona que era más necesaria que yo le doy el asiento mío. Vaya usted. Okay. Vaya usted, que lo que yo pueda decir lo va a decir Fernando mejor que yo. ¿Me entiende? Oye, tendríamos que estar varios días aquí conversando. No se acabaría, de verdad que no. Realmente estas conversaciones son profundas, interesantes, y si se meditan llegan a soluciones. Yo soy partidario
de que el gobierno no tiene capacidad, no ha demostrado en 64 años capacidad para dirigir una nación, y soy partidario de la calle, de que hay que presionarlo desde la calle y concretar una fuerza social aquí dentro. Entonces, para finalizar, te doy la mano y nos vemos el día 10 de diciembre en la calle o en el calabozo. Gracias.